Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos. Les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan, como todos los miércoles a esta hora en vivo. Estamos a esta hora tratando un tema que es de suma importancia para ustedes, para los colombianos. Ustedes saben que a comienzos de este año, los propietarios de vehículos nos vimos sorprendidos por la tabla de avalúo de los automotores publicada por el Ministerio del Transporte. Tabla que tradicionalmente ha servido de base para el pago de impuestos y esta vez esta tabla creó toda clase de polémicas, de protestas y llovieron las quejas. Hay que admitir que casi todas las quejas eran justificadas, hasta tal punto que el Consejo de Estado tuvo que suspender, tuvo que ordenarle al Ministerio la suspensión de la aplicación de esa tabla. Ese es nuestro tema hoy en Ángeles de Juan. Y comenzamos justamente con la opinión de ustedes, de los propietarios de los vehículos en la calle, con nuestro periodista Fernando Gil. Pésima, porque incrementa el valor de los autos sin tener en cuenta realmente el valor comercial de los carros. Bastante inconveniente, particularmente por la cantidad de voces que se mostraron adversas a esta decisión. Tenía que ser consultada con los sectores y con las personas pues, que están implicadas. Casi no podemos sacar el carro porque tenemos pico y placa. Tenemos que estar pendientes de que los trancones, entonces es preferible prácticamente coger bus. Que nosotros los colombianos somos asalariados y no podemos pagar todo eso. Me parece que está muy mal hecha, se basaron con unos términos que no son los adecuados para los carros que tenemos en el mercado. Con la rebaja que dicen que van a hacer de quedar al 7%, pues estaría uno satisfecho, pero en lo anterior que estaba, pues se supone que no sabía uno cuánto iba a pagar, eso estaba calculado que los carros iban a subir de precio cuando en la tabla figuran es a otro precio, el concesionario no los tiene sino a un precio mínimo de lo que figura ahí en la revista Motor. La verdad sea dicha, quedó mejor que como estaba antes, porque antes uno pagaba más, dependiendo del carro. Como lo ven, nadie quedó contento y aún hoy nadie está contento. La polémica se calmó un poco cuando, como les conté ahora, el Consejo de Estado decidió suspender la tabla vigente y le pidió al Ministerio del Transporte la expedición de una nueva tabla que debe ser publicada, socializada y ampliamente comunicada este viernes. Pero lo que es evidente es que aún así, con la situación que tenemos hoy de suspensión, el enojo y la desconfianza persisten. Vamos a desarrollar el tema con mis invitados, a Ángeles de Juan. Cada uno de ellos es muy especialista en el tema, desde luego en diferentes áreas, pero siempre en este mismo y polémico asunto. El primer invitado es el doctor Alcides Robles. Él es subdirector de Gobierno y Asuntos Legislativos de la Federación Nacional de Departamentos. Es abogado, es un bumangués enamorado de Cartagena como ciudad y, por supuesto, fanático, como casi todos los colombianos, yo diría que todos, de Carlos Vives. También está con nosotros el doctor Javier Delgado. Él nos trae la opinión de la academia. El doctor Javier Delgado es el director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, que es la universidad más joven de Colombia en obtener la acreditación por parte del Ministerio de Educación. Eso es un gran logro. Él es economista, tiene un blog de poesía, un economista poeta. Es bogotano, pero es súper fanático, como yo también lo soy, del rock británico. Le damos la bienvenida también al doctor Tulio Zuloaga, Zuloaga. Yo le digo Nostulio, después les voy a explicar por qué Nostulio. Él va a llevar la vocería de los propietarios de los automóviles. Él es el presidente de la Asociación del Sector Automotriz y sus partes asopartes. Es administrador de empresas, barranquillero, y su canción favorita es un mítico e histórico vallenato de Armando Zabaleta, No voy a patillar, la historia de
uno de los grandes compositores y cantantes de Patillal, que murió muy joven. Su libro de cabecera es la Biblia. Y como siempre, mi ángel Andrea Olano. Y un poco más allá, en el set interactivo, está Carolina Calkins, nuestra anfitriona, perdóneme usted, en las redes sociales. Carolina, muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy los invitamos a participar con nosotros con el hashtag Impuesto Vehículos. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Ángeles de Juan TV y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ya han empezado a trinar ustedes. Juan Camilo Giraldo nos escribe: movilidad sostenible implica impuestos para mejorar transporte público. Importante es en qué se gasta el dinero. Y también tenemos a Orlando Lozano, quien nos dice: el impuesto de vehículos es el más injustificado del gobierno. Vías desastrosas, pico y placa y gasolina cara. Es un descaro. Los invitamos a todos a que participen y le hagan preguntas a nuestros panelistas. Juan Guillermo, siga usted. Gracias, Carolina. Andrea, buenas noches. Empecemos con los invitados. Buenas noches, Juan Guillermo. Bueno, empecemos entonces con el doctor Robles, preguntándole si estuvo bien hecha esta revisión, esta modificación de la tabla de avalúos de vehículos que realizó el Ministerio de Transporte. Bueno, buenas noches a todos los colombianos. Juan Guillermo, muchas gracias por la invitación. Lo que estuvo bien es que cayeron en cuenta del error que se cometió. Inicialmente es una tabla que sale sin una socialización prevista, como lo indica la ley. El Ministerio siempre tuvo muy buena voluntad de desarrollar una tabla conforme a las necesidades de los colombianos, pero desgraciadamente falló en el otorgamiento de esos valores. Pero, como te digo, lo importante es que se cayó en cuenta del error que se estaba cometiendo y se buscó una solución adecuada para los colombianos, que ya en los próximos días creemos que en compañía de la socialización y en compañía de los secretarios de Hacienda y de los gobernadores, este problema va a salir avante. Doctor Delgado, su concepto sobre si estuvo bien hecha esta revisión. Bien, lo más difícil cuando se trata de temas impositivos es el desconocimiento. Cuando la información no es clara, cuando la información no es precisa, se generan este tipo de comentarios. En el principio del programa veíamos que había opiniones diversas. Lo que reflejan es un desconocimiento total, y estoy de acuerdo con el tema de la socialización y la claridad en la información. Tiene que ser algo indispensable, sobre todo en temas tan delicados como tocarle el bolsillo a los colombianos. Y el doctor Tulio Zuluaga, ¿cómo reciben ustedes esta revisión de la tabla de avalúos de vehículos? Bueno, en primer lugar, yo creía que el cielo estaba allá arriba, pero veo que está en la tierra con estos ángeles. Y bienvenidas, de verdad que sí. La verdad que fue una resolución y una tabla absurda y horrorizante. Nos crispó el pelo a todos los dueños de vehículos, porque realmente era una cuestión absurda. Vehículos que valían 38 millones pasaron a 50 millones. De modo que fue un absurdo total. Y realmente la revisión que se está haciendo y ya se está comentando totalmente ha sido beneficiosa. Podemos asegurar hoy día que ningún vehículo así suba de precio para esa tabla va a pasar del 4%. Muchos van a pagar lo justo, otros lo mismo del año pasado y otros menos que el año pasado. Una pregunta, ¿ustedes creen, simplemente con una respuesta muy breve? Empiezo con el doctor Tulio, sigue el doctor Javier y termino con el doctor Lázaro. ¿Usted cree que la nueva tabla va a interpretar el sentimiento de los colombianos que queremos pagar impuestos, pero justamente? En este momento sí, la revisión fue muy buena. Sí, estoy de acuerdo. Absolutamente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los colombianos en las redes? ¿Qué dicen en las redes, Carolina? Juan Guillermo, bueno, nos escribe Orlando Amorocho y él nos dice: yo pagué el 300% más por la compra del carro. ¿Cuándo y cómo es que me van a devolver ese dinero? Wilson Sancedo nos escribe: el Estado no pudo imponer la tabla de impuestos para robar y ahora se inventa una nueva excusa con la revisión técnico-mecánica para hacerlo igualmente. Injusto. Y esta es una pregunta para el doctor Zuluaga.
Pregunta Ramiro Cifuentes, ¿qué tanto afecta el tema de la tabla de avalúos esta semana y la semana pasada al tema de la compra y venta de autos usados? No, no afecta absolutamente nada. Esa tabla se hizo fue para cobrar impuestos, absolutamente nada más, no para valorizar los vehículos. Andrea. Bien, doctor Robles, ¿para qué precisamente se ha hecho esta revisión? Para la gente que de pronto no conocemos muy bien, ¿por qué se nos está cobrando este nuevo impuesto? Andrea, esta revisión nace en la medida en que quienes se estaban viendo afectados era el bolsillo de los colombianos. Como te dije, hubo una ausencia de socialización con los departamentos y esto implicó en que se tradujera este maleficio al bolsillo de los colombianos. Una pregunta que yo tengo y que me han hecho mucho los televidentes en la calle cuando les cuento que el tema para hoy es este impuesto, ¿qué destinación tiene? Tiene una destinación para el mejoramiento de las vías, pero gran parte de este impuesto viene para libre destinación. ¿Y era un buen momento, doctor Delgado, para que se hiciera esta revisión? Yo no estoy de acuerdo. Venimos de unas semanas de un gran boom y un gran escándalo por la reforma tributaria. Precisamente en la universidad hace unos días, a finales de enero, tuvimos un evento de socialización de la Comisión de Expertos de Reforma Tributaria. Cuando no hay claridad en temas impositivos, es muy complejo salir a decir que se va a cobrar nuevamente más impuestos. Para el colombiano, como decíamos ahora atrás de micrófonos, no de a pie, sino de carro ahora, para la persona que le va a afectar el bolsillo, pues lo único que piensa es que le van a cobrar más impuestos y eso es muy delicado y pues ya la opinión sobre las decisiones del gobierno ya está muy crítica como para seguir echándole más fuego a la candela. Doctor Tulio, hasta antes de que interviniera el Consejo de Estado, lo que teníamos era esta tabla tan polémica y tan rechazada y tan mal socializada que establecía fuera del impuesto al vehículo por el año y por el modelo un aumento en ese impuesto si tenía aire acondicionado, si tenía esto, lo otro y lo otro y lo otro. Es decir, pareciera que el interés fuera tenga un carro pero sin llantas, sin aire acondicionado y mire a ver qué hace, pero pague impuestos. Ahora lo que hemos conocido, y esta ha sido una manifestación que ha hecho el Ministerio, es que el impuesto no va a exceder el 6.7, pero 6.7 todo incluido. Claro, indudablemente el Ministerio tenía un grave error. Cuando yo compro un vehículo que me vale 50 millones, sencillo, si lo compro con dirección automática me vale 58 y si es trictónico me vale 62, es decir, eso está incluido en el precio del vehículo. Eso que estaba haciendo el Ministerio, que después no lo volvió a mencionar, era como pagar intereses sobre los intereses. Claro. Eso fue un grave error que cometió. Ahora, ¿qué va a pasar, doctor Lácides, y desde la óptica académica, el doctor Javier, cómo ve esto? ¿Qué va a pasar con la gente que logró pagar? Juan Guillermo, bueno, ese es uno de los interrogantes más profundos y que ha generado más polémica en la socialización, porque este interrogante viene con un fundamento jurídico, ya que cuando se hicieron los pagos, esa resolución 53-58 estaba vigente, lo que indica que esos recaudos eran legales. En este momento, al salir una nueva resolución que deroga la anterior, queda el interrogante de qué va a pasar con los colombianos juiciosos que se acercaron a hacer sus pagos los primeros días de enero y que asumían el descuento que proporciona las secretarías. Precisamente ese fue un tema muy álgido en la socialización y la propuesta que se presenta es que los colombianos que hicieron ese pago, queda un excedente con la nueva tabla, ese excedente va a ser objeto de devolución. Pero la recomendación nuestra, para evitar traumatismos en las colas, porque la gente, los pagos están suspendidos, esto va a generar más traumatismo. Entonces,
Es opcional para los colombianos, toca esperar a que salga la nueva resolución de todas maneras, pero es opcional para los colombianos si quieren hacer el cobro de ese excedente o se le suma para el impuesto a pagar el próximo año, en el 2017. Doctor Javier. Desde el punto de vista de la academia, pues es un tema muy sencillo, es que si la persona paga el impuesto, que ya es bien difícil el pago del impuesto por todos los trámites, las filas, etcétera, pues cobrarlo genera otro tipo de desplazamientos que desincentivan al ciudadano a acercarse a hacer efectivo ese cobro, y soluciones como las que plantea de guardar ese excedente para el impuesto del año anterior son lo más fácil. O sea, la idea de un impuesto debe ser fácil de cobrar, y si hay un tipo de devolución que sea fácil de acceder a esa devolución. La facilidad en los impuestos minimiza el riesgo de evasión, que es el gran problema en Colombia. Bueno, gracias a Dios, solamente han pagado impuestos 200.000 dueños de vehículos, o sea, el 0.3%, porque realmente hubiera sido muy traumático que mucha gente más hubiera cancelado. Pero definitivamente nos aceleramos muchos en pagar y vienen estas consecuencias que son terribles. Tenemos entendido que algunas gobernaciones podrán decir, como pagaron antes de que se venciera la tabla o fuera quitada esa nueva tabla con la situación del Consejo de Estado, entonces está vigente lo que pagaron. Eso va a ser un problema jurídico muy harto y muy complicado. Andrea. Doctor Robles, ¿cómo podríamos conocer los ciudadanos cuánto tendremos que pagar con la nueva resolución que está por sacar el Ministerio? Bueno, en estos momentos todavía se está alimentando la base. Pasamos de 3.000 vehículos, que era la base que estaba funcionando anteriormente, pasamos a cerca de 12.300 líneas nuevas que se incluyen en esa base. Hay que tener un poquito de paciencia, porque tiene que haber una acomodación de las plataformas electrónicas que hacen los recaudos, pero consideramos que ya este viernes puede estar saliendo la resolución, lo que indica que la próxima semana se estarían reactivando tanto los calendarios tributarios como el recaudo de este impuesto. Pero lo cierto es que se fijaron unos límites. ¿Nos puede usted hacer como la información básica de cómo va a quedar? Bueno, esos límites inicialmente planteaba el Ministerio que no podía exceder en los vehículos, que los que se van a ver más afectados son los vehículos de alta gama, debería ser un máximo, un tope del 6.7%. Pero para los de alta gama. Sí, los que se van a ver afectados son los de alta gama, en realidad, que son los que estaban por fuera de esa base, y ahora con esta intención del Ministerio de modificarlo es incluirlos y que paguen un precio justo por sus impuestos. Entonces, esperando que ya el Ministerio saque esa resolución, consideramos que se pueden estar solucionando los problemas la próxima semana. ¿Por qué razón no se había hecho en años anteriores esta revisión de la tabla? Yo pienso que el equipo de gobierno va un poco atrás en las expectativas del mercado. Están llegando vehículos que no están considerados en la tabla, ni siquiera vehículos electrónicos, vehículos alimentados por combustible alternativo, otro tipo de vehículos que todavía no están contemplados desde el punto de vista legal, pero que el mercado ya está teniendo acceso a ellos. Entonces, pienso que el gobierno debe ser un poco más juicioso, ir a la vanguardia de las expectativas del mercado, de lo que podría llegar el consumidor colombiano. Por decirlo de una buena manera, tiene una canasta de preferencias un poco snob y le gusta estar a la vanguardia del consumo, y el gobierno tiene que estar preparando sus leyes y sobre todo en temas fiscales para ese tipo de consumos. En algún momento, doctor Zuluaga, se alcanzó a decir que las secretarías de Hacienda no se tenían que acoger a la norma, y hay mucha confusión. ¿Usted considera que sí hay suficiente información para los usuarios? Pues realmente faltó toda la información. En segundo lugar, las secretarías de Hacienda no estaban preparadas para esa tecnología, porque existían 4 variables y se impusieron 14 variables más. Entonces, tecnológicamente han tenido un dolor de cabezas, lo tuvieron y esperamos que ya se les quite. Pero realmente fue una situación muy difícil y muy complicada. Pero quiero hacer una acotación. Sí. Hoy día hay 54.000 vehículos que no han podido hacer el traspaso
hablando de vehículos usados, porque no hay tabla. Entonces realmente la situación es bastante delicada. ¿Es un problema jurídico? Claro, y además, me decían en el ministerio, pero los carros nuevos no tienen problema porque el carro nuevo va por el precio de la factura. Pero que es normalmente cuando uno compra un carro nuevo, entrega el usado en parte pago, y como no hay tabla, tampoco se puede hacer. Es decir, que las ventas de vehículos de los concesionarios y de las ensambladoras este mes de febrero va a ser un desastre. Miremos qué está pasando en las redes. Carolina, ¿qué dicen los colombianos? Juan Guillermo nos escribe @elcaballero_pipe, una nueva improvisación del gobierno y no pasa nada, la ministra sigue campante. Sergio Araujo nos escribe, al aplicar IPC anual al avalúo, Mintransporte decide que Colombia es el único lugar donde los carros usados se valorizan, mejor dicho. Jorge Pizarro dice, la depreciación de cualquier bien de consumo implica que su valor cada año debe ser menor. Impuesto vehicular debe rebajar. Y finalmente, otra pregunta para el doctor Zuluaga. Si el impuesto es de rodamiento, ¿qué tiene que ver los detalles del vehículo? Bueno, tenemos que esperar es que eso se lleve para las calles, que es un impuesto rodamiento, pero debe ser con otra filosofía. Porque si mi carro no transita, deberían cobrarme menos. Si tengo pico y placa, me deben cobrar menos. De modo que ese impuesto es un poco complicado y realmente sí estamos pagando más. Realmente cuando nos aplican la tabla y como estaba anteriormente, nos iban a subir el precio del vehículo, íbamos a pagar más de alguna forma. De modo que realmente esta tabla hay que revisarla después de que pase todo este problema. Hay que tener una filosofía muy clara de cómo deben ser los impuestos. No podemos seguir con la misma filosofía que se hizo ahora, ni contratar a una empresa, ¿sí?, de software a que haga los avalúos. Vemos que realmente esto lo tenemos que cambiar totalmente, porque ahorita el 30 de noviembre de este año va a haber una nueva tabla y vamos a tener de pronto, si no se corrige bien, las mismas dificultades. Tengo una pregunta para los invitados. Los colombianos habitualmente somos cumplidos en el pago de los impuestos. Puede que algunos a regañadientes, pero habitualmente los colombianos contribuyen solidariamente con otros a través del pago de los impuestos, lo cual es una buena cultura. Pero la pregunta es, doctor Lácides, doctor Javier y doctor Tulio, si con este episodio no se creó una fisura, no se resquebrajó un poco esa confianza del colombiano en su puntualidad y en su compromiso con los impuestos. Claro que sí, Juan Guillermo, pues precisamente no se puede castigar a los que acudieron a hacer sus pagos. Entonces, como te digo, eso fue un objeto de discusión, porque hay un fundamento legal y jurídico que ratifica que este recaudo haya sido legal. Entonces, por lo tanto, consideramos que el recaudo, siempre y cuando vaya con un soporte jurídico, va a ser objeto de evolución. Muy bien. Vámonos a cumplir nuestra pausa comercial. Y antes de irnos a la pausa voy a preguntarle a Andrea, aclarándoles que al regreso de la pausa, pues obviamente el mismo tema, la misma pregunta, la va a responder el doctor Javier de la Universidad Sergio Arboleda, es el director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, y el presidente de Asopartes, el doctor Tulio. Pero Andrea, mirando las tres opiniones, más lo que la gente piensa en la calle, más las redes, ¿usted cree que la tempestad va a terminar con la nueva tabla el viernes? Yo sí creo, Juan Guillermo. Yo creo que el ministerio logró subsanar los problemas que se venían presentando, las malas opiniones que suscitó pues esa tabla de avalúos que a todos nos deja un sinsabor, pero creo que en esta nueva revisión que se hace, creo que ha logrado un consenso entre todas las partes. Sí. La pregunta también, después de la pausa, es, doctor Lácides, doctor Javier, doctor Tulio, televidentes y Carolina en redes, que seguramente están escribiéndole para cuando volvamos de la pausa, es cómo se llega a semejante grado de improvisación. Volvemos después de comerciales. Los Ángeles de Juan.
Volvemos en Los Ángeles de Juan con el tema del impuesto a los vehículos. Están participando activamente en las redes y nosotros seguimos con los invitados. Habíamos quedado que al regreso de los comerciales usted respondía lo mismo que respondió el doctor Lácides. ¿Usted cree, desde el punto de vista de la academia, que de alguna manera este episodio, este incidente, vulneró o creó alguna fisura en lo que venía siendo una férrea disciplina de los colombianos en el pago de los impuestos? Claro que sí. En temas impositivos hay que tener en cuenta dos cosas. Es el valor que me van a cobrar y el destino de ese cobro. Y lo que estamos viendo es que hay una desinformación en cuánto me van a cobrar, entonces el contribuyente se abstiene un poco porque le están tocando su bolsillo. Pero además viene todo el tema que a pesar de la tabla siempre será discutido. Es una discusión que supera la discusión que tenemos ahora de la tabla y es ¿qué están haciendo con el dinero recaudado? Para los colombianos no es claro porque lo ven en el día a día. Un hueco que le puede costar 3 millones de pesos de arreglo a un carro por tomarlo mal tomado, las vías en mal estado, inseguridad en las calles, etcétera. Entonces el destino de ese impuesto también genera descontento en el contribuyente y pues claro que pues se incentiva la evasión de alguna manera. Doctor Tulio. Yo creo que no hay fisura. Lo que hay se ahondó el problema de la desconfianza que hay de los colombianos en el Estado colombiano por la recaudación de los impuestos. Los colombianos tenemos gran desconfianza con el destino que se da a los dineros que pagamos. Lamentablemente esa es la gran verdad. Y mucha evasión se hace por esa desconfianza. De modo que realmente se siguió ahondando esa desconfianza de los contribuyentes ante el Estado colombiano. Sí. Andrea, tenemos más opiniones de Fernando Gil, nuestro periodista de Ángeles de Juan, con colombianos en las calles de Bogotá. Sobre bases reales, no sobre supuestos. Justamente no me atrevo a decir nada porque no conozco el tema, entonces pues es inconveniente. Pero un funcionario público, y más en una cartera de esas, tiene que asesorarse. Semejante a las del año anterior, incrementando como se venía haciendo antes, no por la inflación, los carros van perdiendo su valor año a año. Entonces me parece que es injusto, hay que aprender un poquito de contabilidad para hacer las cosas. Según el avalúo, según el modelo del carro, o pagar lo mismo que estábamos pagando en años anteriores. No sé, ya toca ya con expertos, que la gente que esté metida en el gremio en sí, expertos que la definan como tiene que ser. Que la cambien, la pongan más moderable y más que nos deben trabajar con tranquilos. Bueno, sí, sí. Por el cilindraje de los carros y por el modelo. Pues que haga una tabla donde todos, ninguno perdamos, ¿no? Conforme al precio del vehículo, ¿no? Así se debe hacer la tabla. Al precio nacional, ¿no? Pues ya ven, ese es el sentir de los colombianos en las calles. Doctor Robles, ¿hubo improvisación? ¿Y por qué se llega a esa improvisación desde el gobierno? Andrea, más que improvisación, hubo una falta de socialización. El ministerio tiene la obligación de socializar en el mes de diciembre, que finaliza cada año, tiene la obligación de socializarlo. Este año no se hizo y el ministerio, no lo quiero disculpar, pero esto lo hizo atendiendo al clamor de los gobernadores y de los departamentos, porque estos impuestos van es para el departamento. Entonces, en la medida en que ellos quieren ofrecer una solución al recaudo, faltó un poco de coordinación para la socialización, pero como les dije, ya esto está corregido y creo que ya está solucionado el tema. Doctor Delgado, su opinión. Queda un sinsabor de brecha fiscal, queda un sinsabor de aumento de impuestos, pero pues claro que me parece que es una improvisación. Doctor Zuluaga.
nosotros consideramos que hay una soberbia del Estado colombiano, y es decir, son los que dicen, dictaminan y saben todo. Mientras los estamentos del Estado colombiano, y hablo de ministerios y entidades del Estado, no trabajen en conjunto con las entidades privadas, que son las que conocen del tema, seguiremos teniendo estos problemas. Más que improvisación es no conocimiento y nos lleva a estas dificultades que sucedió con las tablas mal elaboradas, pésimamente elaboradas, que nos sacaron todo lo que teníamos adentro los dueños de los vehículos y nos tenían muy encrispados. Vamos de nuevo a redes con Carolina. ¿Qué dicen los colombianos? Juan Guillermo nos escribe @primerconstituy y nos dice: el gobierno lanza anzuelos grandes e injustos para mirar a ver qué caza, desproporcionados, es un abuso total. Wilson Vallejo: está demostrado que ser buena paga no es negocio, quienes pagaron a tiempo les salió más costoso. Y finalmente Milton Riascos dice: lo chistoso es que la ministra en otro medio defiende a la firma que realizó esta tabla de valorización desacertada, todavía no se decide. Juan Guillermo. Vamos entonces, nos quedan 2 minutos para las 10 a las conclusiones. Su conclusión, doctor Lassi, desde este episodio. Bueno, Juan Guillermo, la conclusión es que sí se cometió un error, pero como todos los errores tienen solución, el ministerio puso toda su voluntad, lo socializó con los departamentos, los secretarios presentaron cuáles eran los inconvenientes que recibían desde la misma ventanilla del recaudo hasta los inconvenientes para las devoluciones, y se hicieron unos aportes para que se incluyeran dentro de la nueva resolución, y el ministerio ha tenido a bien aceptar estas recomendaciones y van a salir incluidas dentro de la nueva resolución. Bien, es una lección, de todo esto salen lecciones. Una lección, y es que ya los colombianos, los contribuyentes ya tienen una opinión y tienen una claridad, porque pues como en los últimos, en el último gobierno se ha ampliado la masa contribuyente, ya cada vez más gente está afectada por el tema impositivo, cada vez más colombianos pagan impuestos, entonces ya el gobierno sabe que los colombianos no somos bobos, no tragamos entero, y cuando nos toca en el bolsillo, pues opinamos. Entonces es una lección para que el gobierno tenga la información siempre muy clara, porque es que en temas impositivos es supremamente delicado. La información debe ser clara, el impuesto debe ser de fácil acceso, de fácil cobro, de fácil recaudo, que tenga la información transparente y que el colombiano de esa manera, como bien lo decía Juan al principio, siga siendo juicioso de pagar su impuesto a lo que le corresponde. Pero además, que ese impuesto tenga un destino que sea visible, que es lo que hace falta. La conclusión son muy simples. Nosotros tuvimos con el Ministerio 4 reuniones, la última fue antes de anoche, y la tabla ya está puesta en las redes sociales, está puesta en el Ministerio, y mañana debe salir la resolución. Las 2 primeras reuniones fue hablar con un muro, contra un muro. Ellos tenían la razón, la tabla estaba perfecta, no había errores, si acaso unos pequeños ajustes. Esas fueron las 2 primeras reuniones que fueron gravísimas. Después de tantas presiones a través de los medios que nos acompañaron mucho, finalmente la ministra tuvo la hidalguía de reconocer que sí había errores y que había que reconsiderar la tabla, y así se hizo. De modo que realmente vimos la parte inicial muy difícil, pero finalmente hubo la hidalguía de la ministra de reconocer el error. Todos los humanos nos equivocamos, pero lamentablemente a veces los estamentos del Estado colombiano, cuando sacan alguna resolución, decretos, parecen en un vehículo a veces, que viven con el clutch metido para echar rápido la reversa, y eso no debe ser así. De modo que esperamos que realmente quede solucionada esta situación para el bien de todos los dueños de vehículos, y esto además es un mensaje muy importante. No quiere decir que aunque salga la tabla va a quedar así definitivamente. Si yo como usuario veo que en la tabla hay algún error con mi vehículo, debo reclamar al ministerio para que nos dé la solución. Doctor Tulio, usted dijo que la última reunión con el ministerio fue antes de anoche. Antes de anoche. Y de ahí sale ya la tabla. ¿Esa tabla usted cómo la ve? La que va a salir por tarde el viernes. Sí, había mencionado, en este momento mencionaron anteriormente que la ministra puso un tope, que era el 6.68 exactamente, que es el IPC, que es un punto de referencia, pero nosotros ya la revisamos toda
y algunos vehículos de gama media alta y gama alta no van a pasar del 4%. No quiere decir que todos van a estar en el 4%. ¿Usted queda satisfecho con la nueva tabla? Pero clarísimo que sí. Ah, qué bueno. Eso es una garantía. Una pregunta para el doctor Lácides, que me quedó flotando y no quiero como dejarla así. Quiero que la concluya si es tan gentil. ¿Este impuesto va directamente a las regiones? Sí, Juan Guillermo. Ese es un impuesto del orden territorial departamental. ¿Y se invierte en las regiones? Y queda en las regiones, queda un 80% para el departamento y un 20% va al municipio donde está registrado el vehículo. Bueno, esa aclaración es supremamente importante. Antes de la conclusión de Andrea y la conclusión de este servidor de ustedes, el último resumen de redes. Carolina. Juan Guillermo nos escribe arquitecto y dice: todo en este gobierno fracasa, la reforma tributaria, agraria, judicial y ahora hasta la nueva tabla de impuestos. Y @José Ospina nos escribe: ¿qué necesitará reponer la ministra improvisando avalúos que no tienen razón de ser? Y quiero finalizar con esta reflexión que nos hace una de nuestras televidentes. Más allá del error, la cuestión es: ¿seguimos o no en un país donde no se leen las resoluciones que se firman? Pues esperaremos con ansia la nueva tabla y que se dé la información concreta y completa a los ciudadanos. Gracias a Carolina, mil gracias a los invitados. Y les debía una explicación, porque le digo al doctor Tulio, no es Tulio, porque en Medellín hubo un arzobispo que se llamaba Tulio Botero Salazar, y como todos los obispos y los arzobispos firman nos, y el nombre, y él firmaba nos Tulio, entonces yo le digo a él nos Tulio. Es una manera afectuosa de llamarlo. Doctor Javier, mil gracias. Muchas gracias. Doctor Tulio, mil gracias. A usted. Doctor, mil gracias. Muchas gracias. Doctor Robles, bienvenido siempre. Quiero comentarles esto. Se lo comentamos también con una participación efusiva de parte de Andrea, de parte de Carolina y de parte de todo el equipo de Ángeles. Este programa y de aquí en adelante todos los programas de Ángeles se van a repetir todos los sábados a las 8 de la noche. Repetición de Ángeles de Juan, que en vivo va todos los miércoles y se repite los sábados a las 8 de la noche. Andrea, ¿quiere agregar algo más? No, Juan Guillermo, que no debemos esperar todos los colombianos a quejarnos, sino más bien a construir. Ya está la tabla dispuesta para que todos hagamos los comentarios, entonces podemos... ¿Perdón? Y que no nos coja el día en eso. Que no nos coja el día. Muy bien, mil gracias. Infinitas gracias por acompañarnos hoy y como siempre lo hacen en Ángeles. Qué pena que insista. Este programa se repite todos los sábados a las 8 de la noche. Una cosita breve. Hay que pagar los impuestos, pero justos. Porque todos los colombianos y todos los seres humanos tenemos la obligación ética y moral de ayudarles a los que nada tienen. Ese es el sentido de pagar un impuesto, ayudarles a los que nada tienen. Yo creo en eso. Juan Guillermo Ríos, mil gracias a Los Ángeles de Juan. Quiero darle la bienvenida al equipo de Ángeles, al periodista Fernando Gil, 22 años, del IMPAU, reemplaza a Linda, que está en asignación académica especial. Fernando es bienvenido, como lo son ustedes cada 8 días. Los Ángeles de Juan.